Y estamos en el último café de la mañana de este día miércoles y vamos a hablar un poco de las medidas que se van tomando para sobrellevar esta situación en distintos ámbitos. Veíamos lo económico, veíamos lo social. Bueno, también desde lo laboral se han tomado distintas medidas. Bueno, que todo tiene que ver con todo. Sí, ¿no? todo que están está todas, relacionado. obviamente, absolutamente muy, pero muy relacionadas. En este caso vamos a estar hablando justamente de la rutina de trabajo atravesada por el coronavirus y las licencias que otorgó o que en realidad permite tomarse el gobierno en estos tiempos atravesados por el COVID-19. Tenemos invitados. Vamos a darles la bienvenida a Ricardo Magallanes, que es secretario general de la CGT Río Cuarto, y el doctor Tristán Pagano, bienvenido. Gracias. También, abogado del Foro de Derecho de Trabajo. Ambos nos van a ayudar a reflexionar y a charlar sobre estas medidas y cómo repercuten también en el día a día de los argentinos. Exactamente. Bueno, una cosa es el ámbito público y una cosa es el ámbito privado. Es así, Tristán, es absolutamente distinto más allá de la medida, digo, digamos, en el hacer. Lo público y lo privado con respecto al tema de las licencias. Sí. Sí, con respecto al tema de las licencias se han ordenado ahora, se han dispuesto a partir de resoluciones del Ministerio de Trabajo y después también tienen como marco un decreto de necesidad y urgencia que ha dictado el Ejecutivo Nacional, que es el 260, el 12 de marzo. Las licencias fueron teniendo un cariz o una modificación desde que se ordenaron inicialmente, porque están reguladas por 4 resoluciones del Ministerio. Las 2 primeras resoluciones del Ministerio que salieron directamente hacían referencia a licencia de trabajadores, o sea que directamente no tenían ni obligación de concurrir al lugar de trabajo quienes pudieran usufructuar de la licencia y no tenían que prestar actividad. Después, a partir del dictado del decreto del Poder Ejecutivo, el 260, el Ministerio deja sin efecto esas resoluciones y empieza a cambiar el cariz del deber que tendría en este caso el trabajador. El trabajador en este caso únicamente lo relevaba del deber de no concurrir al lugar de trabajo como una finalidad preventiva, pero podía acordar con el empleador prestar tareas en su domicilio. Desde su hogar. Bien. Entonces fue cambiando. El universo de trabajadores, desde las primeras resoluciones a las que hoy están en vigencia, se ha ampliado. Siempre inicialmente se refirieron a los trabajadores que están vinculados por relación de dependencia en el ámbito público y privado, y después se fueron agregando también como regulación quienes están en una locación de servicio continua, quienes están en sistema de becas, de pasantías. O sea, se amplió el universo. Se fue ampliando el universo, claro. Se fue ampliando el universo. En concreto, las resoluciones que están en vigencia, el universo de trabajadores que contemplan serían trabajadores en relación de dependencia del sector público y privado. Esto hablamos por el carácter de la norma, serían trabajadores del sector público nacional. Después hay que ver lo que dictan las provincias y los municipios. Y trabajadores que tienen una prestación de locación de servicio habitual, trabajadores que están contenidos en becas, en pasantías. Ese sería el universo. Esa es la última actualización. Es la última actualización. Bien. ¿Qué condición tendrían que tener estos trabajadores para poder acceder a relevarse del deber de prestación en el lugar de trabajo? Tienen que estar previstos en las hipótesis del decreto 260, que son las personas que estarían contagiadas del COVID-19 o personas que están expuestas a personas con contagio o a casos sospechosos. También las personas que hace 14 días que han ingresado al país, tomando como fecha de referencia el 12 de marzo hacia atrás. Todo ese universo de personas son las personas que pueden relevarse del deber de asistencia al lugar de trabajo. Deben comunicarlo fehacientemente al empleador, comunicar la causa dentro de las 48 horas. La última resolución que dictó el Ministerio, que es el 16 de marzo, que es la resolución 207, amplía el universo de trabajadores con finalidad preventiva. Ahí está. Entonces acá ya se referencia a los trabajadores mayores de 60 años, a las embarazadas y también a los trabajadores que están incluidos en grupo de riesgo. Bien. Esta resolución tiene un cariz preventivo, porque no son trabajadores que estén sufriendo la afección. Sí, ni que tengan que aislarse por haber llegado del exterior. Ni que tengan que aislarse. Para evitar claro. posible contagio. Entiendo que
la primera hipótesis de los trabajadores comprendidos que estuvieran expuestos tiene que cumplirlo obligatoriamente, porque así lo establece el decreto de necesidad y urgencia, y en este caso sería opcional. Siempre hablamos de que tienen derecho a percibir la remuneración, y esta última resolución agrega una situación más que antes no estaba prevista, y que esto ya tiene, no solo lo releva de concurrir al lugar de trabajo, sino que también habla de licencia, o sea, de no prestar tareas, que es el progenitor que tiene que estar a cargo de niños, niños menores en edad escolar, claro, durante el tiempo que dure la resolución del Ministerio de Educación, que releva del deber de concurrir a establecimientos iniciales, medios y superiores. Esto hasta ahora el 31 de marzo. Hasta ahora el 31 de marzo. Claro. Esta licencia, o sea, va a ser una licencia que todavía no tiene fecha de corte, pero también rige la obligación del trabajador de comunicar al empleador que está comprendido en esa situación. Perfecto. Bien. Doctor, acá bueno, televidentes nos están haciendo consultas, nos dicen buenos días, les hago una consulta. Tengo un compañero de trabajo, una compañera de trabajo que trabaja como seguridad en una empresa. Es el único sostén de familia, ya que su mujer es paciente oncológica y no trabaja. Desde la empresa de seguridad le dijeron que si no concurre a trabajar como prevención, no se le paga el sueldo. ¿Es así? Si no concurre a trabajar, ¿cómo? Que no le pagan el sueldo si no concurre a trabajar y es el único sostén de familia. Bueno, no está involucrado en el decreto, dicen que se paga el sueldo. Claro, si no está expuesto a una situación de coronavirus, no lo padece, no ha ingresado al país en los últimos 14 días o no está en uno de estos tres supuestos que mencionamos, trabajadores mayores de 60, embarazadas, y no sé qué mencionó una afección que tenía. Sí, que es su mujer. Su mujer es paciente oncológica y no trabaja. No, porque acá hace referencia al trabajador. Claro, es al trabajador. El trabajador es el que tiene que padecer la afección calificada como de riesgo. Bueno, claro, Ricardo, ¿cuántas consultas hay, no? Uno se imagina dentro de la Confederación General de Trabajo todo lo que se está viviendo, lo que se está consultando, las diferencias de patronal con los empleados. Sí, realmente tenemos una fuerte preocupación, sobre todo en la faz privada, ¿cierto? Donde uno viene y pertenece también a la faz privada, ya que es un poco lo más complejo, donde no se produce, no se cobra, ¿cierto? Y ese es el problema que están teniendo, sobre todo las pymes, que veníamos de 4 años muy complicados, con una caída muy importante en todo lo que era la producción, y ahora que parecía que podíamos tener un poquito más de esperanza que esto se pudiera revertir, viene esta situación tan dramática, porque ya es dramática no solo para nosotros, sino que en el mundo la situación se ha complicado mucho. Las economías mundiales se van a ver muy resentidas y lógicamente nuestras economías lo van a seguir sintiendo, y quizás en países subdesarrollados como el nuestro se van a sentir aún más. ¿Cómo es el trabajador para cumplir estas licencias, Ricardo? Bueno, o estos beneficios, digamos, en la parte privada, ¿no? Nosotros entendemos que el trabajador, de acuerdo a lo que dice la ley, emana, no ley, sino los decretos que se han sancionado, se tiene que cumplimentar. Es decir, nosotros tenemos que preservar la salud de los trabajadores que estén comprendidos dentro de este ámbito. No deben asistir a sus lugares de trabajo. ¿Han recibido denuncias de los trabajadores que no le respetan la licencia? Nosotros en sí no tenemos muchas denuncias al día de hoy. Tengamos en cuenta que es muy reciente, que apenas van 2 días, y que esto sí, en el transcurso de los días, se puede ir dando alguna situación, ¿cierto?, donde algún sector de la patronal no entienda los casos que están padeciendo los trabajadores. Nosotros creemos que los trabajadores deben cumplimentar. También le pedimos a aquellos trabajadores estatales del Estado, donde estamos viendo la provincia ha decretado asueto, la municipalidad, que se queden en su casa, porque para eso es, ¿cierto? Y aquellas empresas donde hay varios trabajadores, el pedido es que se haga también de acuerdo al protocolo, ¿cierto?, donde se pueda distanciar el trabajador al menos esos 2 o 3 metros que hace falta de estar en su puesto de trabajo, lo puedan hacer.
Es muy complejo, sobre todo en el tema de la metalmecánica es muy complejo, incluso en la construcción es muy complejo, porque hay otros sectores donde sí podemos hacer algún tipo de separador, es decir, darle la posibilidad de que se encuentren medianamente aislados de otra persona en lo que marca el protocolo. No obstante, en algunos sectores es muy difícil de hacerlo. Y bueno, y como sabemos, no se encuentran entendidos en este decreto de las licencias. Y entendemos que de alguna manera, por ahora se puede seguir produciendo, pero le pedimos a todo aquel que se le ha dado la posibilidad de quedarse en su casa, que se quede en su casa. Sí. Por dos motivos principales. Primero, para no ser contagiado, para no ser un futuro transmisor de este virus, pero sobre todo porque resguarde su economía personal. Bien. Porque hay que tener en cuenta, no es para asustar, pero todos sabemos que el pico de esto no ha llegado y esta situación de la economía se van a ver resentidas, por lo cual todo aquel que ha podido tener la posibilidad de hacer un pequeño resguardo de su salario, lo siga haciendo y no lo invierta en salir a algún lugar, ya que entendemos que en los próximos meses puede llegarse a ver una situación más compleja de la que tenemos aún. Por eso es un pedido a todos los trabajadores que hagan su resguardo, que cumplan con lo que dice el protocolo de esta situación que estamos viviendo hoy día. Y bueno, y acompañando todo este proceso en lo que no podamos estar, ¿no? Bueno, hay más mensajes, consultas sobre todo. Trabajo en Vamos una a aprovechar la farmacia. consulta, Tristán. Sí. No hay problema. Trabajo en una farmacia, soy fumadora, tengo a mi madre postrada, por lo que debo ir a su domicilio todos los días. ¿Cómo debo proceder? ¿Debo ir a trabajar? Digamos, la única hipótesis ahí que a ella la podría relevar del deber de trabajar en el lugar sería si está incluida en alguno de los casos de paciente de riesgo. Uno de ellos puede ser el EPOC, que está previsto, pero tiene que estar dentro. Claro, tiene que estar dentro de las afecciones que detalla la resolución. Dos cuestiones para destacar ahí que son muy importantes, que por ahí los medios de comunicación la han pasado por alto. El decreto 260, que es el que dictó el Poder Ejecutivo, establece un deber de aislamiento obligatorio por 14 días de las personas que enumeran ahí, las que están afectadas a caso de coronavirus o que están expuestas o que han llegado al exterior. Si esas personas no cumplen esa conducta, los funcionarios públicos están obligados a denunciarlas. Y hay una serie también de personas que se individualizan ahí que tienen obligación de denunciar. Si la persona no cumple, también puede estar penada con pena privativa de la libertad, es un ilícito penal. O sea que eso es importante destacarlo porque deben cumplirlo. Y hay otra cuestión más que nosotros, esto lo venimos estudiando, analizándolo en el foro, y vemos que siempre tras la crisis se abren oportunidades, y en esta cuestión, digamos, esta crisis nos sirve para plantear que, primero, que el mundo es una casa común, a donde una cuestión que repercute en un lugar del mundo nos puede afectar a todos, y es una buena experiencia para difundir a través de los estudiantes y sobre todo en los cursos iniciales que tenemos que velar por todas las cuestiones comunes, digamos, llámese el agua, el ambiente, porque esto que pasó hoy con una afección en la salud, el día de mañana puede pasar con el agua o con el aire. Y qué mejor explicarle a los chicos cuando han vivido ya una experiencia. El trabajo tiene, digamos, se cambian los paradigmas, ¿no? Con estos temas, a lo laboral, a la vida cotidiana. ¿El trabajo suele modificarse, digamos, las costumbres, las formas? No sé si... Sí, yo creo que de hecho se van a modificar, se deben modificar de acuerdo a la situación. Lo estamos viviendo hoy, ¿no? Claro. Cada uno en su puesto de trabajo, en su lugar, sobre todo aquellos que atienden al público, vemos cómo se han ido modificando, ¿cierto? Poniendo incluso algunos resguardos que antes no teníamos, los divisorios que hacen falta, una cinta donde nos permite situar... Mantener distancia. Mantener una distancia. De hecho, se están realizando este tipo de prevenciones que son buenas y que a futuro seguramente van a seguir y que tenemos que estar atentos a eso, ¿cierto?
Es decir, yo creo que sí, que de hecho se van modificando algunas cuestiones y como se deben modificar de por sí, ¿cierto? Yo entiendo que estamos viendo en los comercios donde, por ejemplo, ¿cierto? Hay supermercados que dicen, bueno, ahora de un horario a un horario extendemos las visitas a aquellas personas de mayor riesgo. Claro, entonces se van modificando, ¿cierto? Para bien, ¿cierto? De algunas quedarán y otras, bueno, y otras estarán muy complicadas, pero con el tiempo se tendrá que ver de qué forma se pueden ir modificando esta situación, ¿no? Bien. Creo que las modificaciones son dos, o sea, van a estar vinculadas a la higiene y la seguridad en el trabajo, en este caso se estaría potenciando, y también una situación que va a abrir a interrogantes, digamos, que se modificaría el lugar de prestación de trabajo. Eso te iba a decir, ¿no? El trabajo en casa. Claro, hay que ver si con el paso del tiempo, a lo mejor esto lleva a una modificación del lugar de trabajo que pase de la empresa a la casa y que en la medida que esas tareas se puedan cumplir. Continúo yo con las preguntas, que hay muchas. Tengo a mi mamá que es diabética, tiene que salir a trabajar, los jefes no le dicen nada y ella tiene miedo de que la echen. No. Es diabética. Estaría incluida. Bueno, pero el miedo está, ¿no? Bueno, atiende mucho más a Ricardo esta pregunta, pero digo, ¿existe el miedo del trabajador a enfrentarse al empleador y ver cómo reacciona? A ver, ¿cuál es el problema cuando se dan este tipo de situaciones? Es que la persona aún, cuando ve que esta situación empieza a complicar el mundo del trabajo, trata de cuidarlo más. Y claro. Y en eso de tratar de cuidarlo más, por ahí no hace caso a algunas disposiciones que lo están favoreciendo. Y ocurren estos así que hasta son malentendidos, que uno no se anima y que tiene miedo. Con el simple hecho de poder preservar su trabajo con miedo de que luego sea despedido a causa de esto, que entendemos que no puede ser despedido por esta causa. ¿Cierto? Por el decreto que lo está beneficiando. No obstante, el trabajador empieza a tener esos miedos, como sabemos que ha ocurrido, ¿no? Se empieza a ver una situación de tolerancia que no debe ser tal, ¿cierto? Con tal de preservar su fuente de trabajo. Bueno, el caso de Cari dice, tengo asma, no encuentro turno para que la neumonóloga me expida el certificado y mi jefe dice que él tiene las medidas de seguridad en su casa. No, en un comercio, soy empleada de comercio, nos dice ella. Tiene asma. También estaría... Tendría que comunicar esa situación y de última acudir a una historia clínica que tenga, que debe tener porque es una enfermedad crónica, digamos. Estas crisis, disculpa Mercedes, estas crisis llevan después a priori con un acentuamiento de juicios laborales, de distintas situaciones. Y la situación acá que creo que complica todo es el gran porcentaje de población que trabaja en negro. Entonces se va a generar una puja entre personas que quieren acceder a estos derechos, que normalmente se respetan en el marco formal, y los trabajadores que están en condiciones no registradas y que quieren reclamar estos mecanismos de protección. Mucho más indefensos. Todo, digamos, todo este régimen que se ha previsto de licencia y situación que rodea esto siempre está rodeado, protegido por la ley antidiscriminación, porque puede dar pie a distintas conductas, como que el empleador, conociendo de que alguien está enfermo de coronavirus, lo despide y puede dar pie a una situación discriminatoria con una indemnización agravada o el pedido de reincorporación de parte del trabajador. Sí. Bueno, y estar muy atentos, ¿no? De los gremios. Estamos muy atentos, ¿cierto?, a esa situación, incluso... Hay muchos que, discúlpame Ricardo, que plantean la reducción de pagos también. Y está muy claro en el decreto de que se debe abonar el sueldo tal cual estaba previsto. Nosotros entendemos que se debe cumplimentar lo que dice el decreto. ¿Cierto? Más allá de la situación. Digo, por ahí en algunos lugares dicen, bueno, no venís, pero hay una reducción ahí de... Sí, entendemos que eso no está por fuera, así. ¿cierto? Eso no, simplemente que algún trabajador lo acuerde personalmente, creemos que no se debe hacer. Y entendemos en esta situación, incluso lo que planteaba el doctor ahí, es que tenemos que tener en cuenta que los empleadores también tienen que acceder a esta situación. Porque si desgraciadamente esa persona, que el empleador no le ha permitido, ¿cierto?, tomarse la licencia y tuviese algo grave o pasase algo, es decir, entonces sería mucho más grave la situación. La situación a ese empleador sería mucho más grave en cuanto, como usted preguntaba, a los juicios laborales que puede ahí se expone, ¿no? Entonces, esa exposición creemos que es innecesaria de parte del empleador y debe acceder a este tipo de requerimiento que ha hecho
a través del gobierno nacional, a través de estos decretos, para que preservemos la salud de todos, ¿no? El marco normativo establece que tiene que cobrar remuneración completa, entonces si cobra remuneración parcializada puede dar lugar o a reclamarla judicialmente o a darse por despedido por esa situación. ¿Sí? Uy, nos va a quedar corto el tiempo, te digo, por la cantidad de mensajes que no paran de llegar, pero a ver, mi marido es metalúrgico, trabaja, tiene contacto con camioneros todo el tiempo, vienen de Brasil, de Chile, no tienen ninguna protección. Bueno, está muy preocupada. Bueno, eso con por respecto ese a la caso. seguridad e higiene, A ¿no? la seguridad que nosotros le estamos tratando de decir, se tiene que modificar, ¿cierto? Las medidas de seguridad se tienen ¿Y eso, tiene se denuncia? Yo soy un trabajador, no tengo las medidas de seguridad, no tengo alcohol en gel, no tengo guantes, lo denuncio, lo tengo, Eso lo tiene que denunciar. lo tengo que pedir primero. ¿Y ante quién? Lo tiene que denunciar, ¿cierto? De acuerdo, porque todos sabemos que el contacto que tenga con terceros debe ser preservado. Sobre todo, en este caso, que no debería ocurrir, ¿cierto? Por ejemplo, usted está diciendo y nombrando a Brasil, un país. Sí, Brasil, que Chile, que hoy son tenemos países de riesgo. fronteras cerradas, Claro. ¿cierto? Y han entrado en el grupo de riesgo de Sí, países con sí, riesgo, sí. ¿cierto? Entonces esa preservación se debe hacer. Yo creo que tenemos apenas 2 o 3 días de esto y en los próximos días sí se nos va a presentar muchos de estos tipos de casos, ¿cierto? Donde se tendrá que actuar en la medida que podamos, ya que tenemos Ministerio de Trabajo también, que está afectado a una situación de emergencia. Y que seguramente que vamos a tener que ver de qué forma solucionamos ese tipo de acciones de inspección. Claro. Porque son temas de inspección que va a haber que realizar en un momento complicado, complejo, porque también el Ministerio de Trabajo ha dado asueto a sus trabajadores. Claro, tampoco puede sacar mucha gente a inspeccionar, digamos, estamos en ese sentido. Porque estamos en la misma. Bueno, acá una televidente nos dice, buenos días, quería saber, yo quiero festejar el cumple de mi nena de 2 años en mi casa, una reunión familiar de 30 personas. ¿Podrá ser posible? Y no. Bueno, hay que habría que retraerse de esta evitarlo. situación. Esto es un poquito más allá de sentido común y de Claro. actuación como ciudadanos. Eso hay que atenerse a las normas nacionales y a las Claro. normas que dicte cada municipio con respecto a la cantidad de personas que puedan reunirse en eventos públicos. En sí. eso me deja... Sí, por bueno, favor. por ejemplo, en nuestro caso, la Unión Obrera Metalúrgica, donde yo pertenezco, nos ha enviado un comunicado, ¿cierto?, donde nos obliga a cerrar todo tipo de los salones, incluso nosotros tenemos los salones, ¿cierto?, ya previamente alquilados, donde nos obliga a cerrar directamente los salones, como así también todo tipo de recreación, los camping y todo van a permanecer cerrados hasta que dure todo este protocolo. Perfecto. Por lo cual creemos que es una Tiene situación que de ser. todo, ¿no? Sí. Discúlpame, ya que estamos con el tema de espacios, de recreación, ¿van a disponer los hoteles de la CGT? Hay un planteo ahí de disponer los hoteles de la CGT para aislamiento, para que se utilicen. Sí, ya han sido ofertados, incluso entiendo que 2 hoteles grandes que hay del sector de comercio en Capital Federal ya han sido puestos a disposición. Yo creo que cada uno tiene más de 180 camas disponibles. Nosotros tenemos una preocupación a todo este tema, ¿no? Hoy estamos viendo como Francia, España, Italia, todos estos países que están complicados, pero tienen una capacidad de 5 a 7 camas por cada 1000 personas. Y nosotros en Argentina no tenemos más de 2 camas cada 1000 personas. Entonces, todo este tipo de preocupaciones ingresan a todo y bueno, y como usted bien lo dice, la CGT está ofertando sus hoteles para equiparar esa cantidad de camas en caso de que nos pueda ocurrir, Esperemos ojalá que no, esperemos. ¿cierto? Todos esperemos Sí, que no, es pero decir, que haya creemos un que las desborde medidas han sido tomadas bastante casos. tiempo, es decir, que esa curva la podamos realizar, es decir, que se planche en una curva que sabemos que va a ser mayor, pero que no sea en gran cantidad todo junto, como le ha ocurrido a estos países que no tuvieron la prevención, caso de Italia y de España, ¿no? España. Mariela pregunta, tengo mis 2 nenes chiquitos en casa, la niñera no viene por cuarentena, ¿qué debo hacer? Bueno, está incluida en lo que destacamos la última resolución del Ministerio, que puede hacer uso y goce de la licencia por 14 días comunicando al empleador esa situación. Sí, ahí es teniendo en cuenta, ¿no? Porque dice uno de los 2.
digamos. Claro, uno de los dos trabajadores habitualmente o tutores. Digamos, cuando hay uno se sobreentiende, pero cuando hay dos, ¿cómo es esa situación legal? ¿Lo tiene que plantear uno? Claro, se va a tener que definir quién está a cargo. No pueden aparecer los dos notificando a respectivos empleadores como que ambos están a cargo. ¿Y eso se puede hacer una semana uno, una semana otro? ¿Eso se puede ir acordando? ¿Legalmente es difícil? No está establecido, pero lo que habla de 14 días, entonces de última tendrá que comunicar el tiempo de la licencia que quiere usufructuar y el otro cónyuge el otro tiempo. Lo que hay que tener en cuenta que, digamos, ambos no pueden efectuar la comunicación al mismo tiempo, sería un abuso de derecho y también lo expone a sanciones por parte del empleador. Yo hago una preguntita que tiene que ver con los trabajadores informales, ¿no? Porque acá estamos hablando mucho de los públicos. ¿Quedan muy excluidos en este tipo de situaciones? Digamos, es una exclusión normal del hecho del vínculo no estar registrado. Los derechos son plenamente aplicables y los pueden hacer valer también. Lo que pasa es que hacer valer una situación de esta en un trabajador con una relación no registrada de muchísima antigüedad implica el día de mañana tener un conflicto que puede desembocar. ¿Y un monotributista? Y el monotributista se da la particularidad de que lo regulan resoluciones del Ministerio. Se puede dar una discusión en torno a si el Ministerio tiene competencia para regular relaciones que no son laborales. Pero acá hay que tener en cuenta que se da digamos que la norma marco es un decreto de necesidad y urgencia que equivale a una ley y destaca una situación de emergencia. Entonces, en base a una situación de emergencia, podría el Estado interferir en una relación privada, digamos. Bien. Claro, como es monotributo. Mis patrones llegan hoy de Uruguay. Quiero saber si ellos tienen que cumplir con la cuarentena. Y yo, ¿tengo que venir a trabajar? Soy empleada doméstica. Bueno. Sí, de hecho, si ella debe ir a trabajar, lo que no puede estar ahí, la patrona, que debe permanecer. El aislamiento. Aislamiento en un lugar, ¿cierto? Aislado. Y si quiere ocupar su casa, que no vaya a trabajar, digamos. Digamos, existiría una posibilidad, digamos, de ella, a lo mejor de excepcionarse, de concurrir a trabajar, invocando una figura ahí del nuevo Código Civil que es la conducta, digamos, preventiva del daño. Está bien. Entonces, ella invocar bajo esa normativa, abstenerse de concurrir a trabajar, fundamentalmente para ella no quedar expuesta en una situación de... no tener contacto con ellos que vienen de este viaje. De todos modos, no quiero decir nada, pero me parece que Uruguay no está dentro de los países de riesgo mencionados, ¿no? Fuera Brasil, Chile... No, en el caso de Uruguay no aparece en el decreto. Exacto. Pero digamos, al darse una situación que si vinieran los empleadores ingresaran de un país de zona de riesgo, esa podría ser a lo mejor... Sí, a lo mejor vienen de Uruguay, vienen bajando, por ejemplo, un paso por Brasil. Y cuando pasen por un... Claro, un avión por porque lo que habla de que provengan de esos países o que hayan transitado, digamos, por esos países. Claro. Entonces esa sería la situación. Bueno, dos más, llegamos. Sí. Buen día, mi mamá tiene hipertensión y asma, ella es empleada doméstica, le trabaja a personas que trabajan en el hospital. ¿Qué debe hacer? Y no quiere perder el trabajo. O sea, es empleada doméstica, es hipertensa y tiene asma, y le trabaja a personas que trabajan en el hospital. No, por el primer cuadro, digamos, de tener asma y ser hipertensa... Está dentro del grupo de riesgo. Claro, puede hacer uso de la licencia, la última que hablamos, por el lapso de los 14 días. Y esta... Cerramos el consultorio. Es lo único, sí, muchísimo. Soy enfermera y tengo enfermedad crónica asmática. Bueno, y la institución se niega a darme la licencia. Sí, lo que pasa es que es personal de salud, ¿no? Ahí el personal de salud está sentado... Pero una persona en riesgo. Pero porque tiene asma. En la resolución, digamos, hay una excepción, digamos, que es el personal de salud está exceptuado y el personal que se considere esencial para el establecimiento. Exactamente. Está bien. No es esencial con respecto a lo que manejan los servicios esenciales, regulaciones de la huelga, sino que es esencial para el establecimiento. Claro. Si yo en un consultorio que es la única persona que tengo para atender, puede ser considerado esencial. Digamos, no la excepción al personal de la salud, digamos, a quienes no rige la excepción son las embarazadas y los pacientes de riesgo. Esos en todos los casos pueden pedir aquí entraría como paciente de riesgo, digamos, si tiene la asma. Entraría en el caso de paciente de riesgo. Bueno, ya para ir finalizando, Ricardo, ¿a qué nos tenemos que
que preparar? ¿Para qué nos preparamos? Digo, a nivel laboral, a nivel CGT. Primero, cierto, la preocupación de... A nivel producción. Cierto, del hecho en sí, de lo que es el virus, ¿no? Y después todo lo que conlleva eso, ¿cierto? Nosotros, la preocupación más grande que tenemos hoy es lo que todos sabemos, ¿cierto? Esto trae una situación, ¿cierto? Más allá de la situación productiva, es la parte económica, ¿cierto? Creemos que más allá de eso, lo que tenemos que prever de aquí en más es la situación económica. En ese marco creemos y entendemos que, bueno, que el gobierno ha dispuesto enviar un fuerte flujo de dinero para las pymes, incluso para la construcción. Con una situación crediticia también. Crediticia, ¿cierto? Que no van a estar más allá del 2,5%. Creemos que son bastante accesibles para que no caiga la producción y en ese marco tratar de que el consumo no se frene, porque si el consumo se frena, entonces sí vamos a estar muy preocupados. Y bueno, sabemos que esto es muy dinámico, es decir, dar algo en este momento, quizás en 2 días estemos hablando de otra cosa totalmente de otro panorama distinta, absolutamente distinto. Un panorama totalmente distinto. Por eso yo creo que todo lo que podemos hablar es de prevención, ¿cierto? De prevención de la salud, de prever que la situación se puede complicar, de que no malgasten sus salarios, simplemente el que tenga capacidad de ahorro lo puede realizar. Sabemos que el trabajador está muy complicado con eso, el trabajador ya desde hace un rato que no tiene posibilidades de ahorro. Claro. Entonces el pedido también va direccionado a eso, ya que esto entendemos que puede durar varios meses, ¿cierto? Sí, puede durar varios meses. Entonces lo que podemos hablar son todas de medidas de prevención en la salud, de prevención en sus ahorros y sobre todo su prevención en la capacidad de trabajo que tenga, ¿no? ¿Tenemos tiempo para algunos mensajes más? Bueno, a ver, vamos rapidito. Soy enferma de HIV, trabajo en una empresa de limpieza. ¿Puedo pedir la licencia o no? La licencia va a estar en función de que sea considerada ahí paciente de riesgo. Si no está contenida como paciente de riesgo, no va a poder pedir la licencia. Salvo que estuviera enferma o expuesta a alguien que estuviera enfermo. Tengo mi nuera que trabaja en un súper de cajera, tiene 2 niños pequeños y su mamá, que vive con ella, tiene posibilidad de pedir la licencia. Bueno, lo puede pedir la abuela de los niños. Claro, la persona, si le demuestra que es la persona que está a cargo, tiene que comunicarlo al empleador y pedir la licencia estando esa señora trabajando, indudablemente, por supuesto, teniendo una relación de trabajo. Bueno, creo que cumplimos con muchas gracias, Tristán. Muchas gracias por aclararnos todas las pautas de los decretos, que por ahí uno los escucha, pero después no hay que esperar que estén escritos o cómo se van a llevar adelante. Y muchas gracias por ir resolviendo la duda de cada uno de los televidentes. Estas son actividades que siempre estamos tratando en el foro y bueno, desde ya los invitamos a participar del Foro de Derecho al Trabajo. Bueno, y desde ya te invitamos cada vez que tengamos esta posibilidad de ir sacándonos las dudas. Que vengas preparado para responder y de estar llevándonos claridad en estas situaciones con que por tiempo. Ahí es de la vida cotidiana y por ahí uno no sabe mucho cómo se actúa, y hay muchas dudas, hay muchas... Gracias, muchísimas gracias. Saludos a toda la gente del foro, muy predispuesto como siempre. Gracias. Ricardo, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.